Oiga, una buena noticia. Fíjese que ya los avellanos europeos en Chile son cerca de 43.000 hectáreas. Muy notable, más o menos desde el Maule hasta los lagos. Ha sido realmente una irrupción impresionante. Y mire qué interesante, Chile hoy día es el cuarto en producción, en exportación en el mundo, y se estima que en los próximos 3-4 años va a ser el segundo luego de Turquía. Realmente el productor chileno produce, valga la redundancia, un producto con total innovación y con total trazabilidad, que está muy reconocido a nivel mundial por el mundo de la chocolatería, Así que felicitaciones, muy notable. Eso habla del rigor del agricultor chileno. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, 2023 fue un año difícil para el vino chileno con una baja en sus exportaciones. ¿Cómo se recupera el sector para este 2024? Lo conversamos junto a Vinos de Chile. Conocemos los detalles de una nueva plataforma educativa especializada en fruticultura. Revisamos el panorama agrícola internacional con lo que sucede con el Pacto Verde Europeo, su impacto en los agricultores y cómo podría alcanzar a nuestro país. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. De vuelta, si hay algo que hemos aprendido los chilenos es que los cambios debemos hacerlos unidos y con los pies en la tierra. Trabajemos juntos por un Chile mejor para todos. Ese es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Cuando sembramos unidad, cosechamos participación. Cuando sembramos diálogo, cosechamos confianza. Cuando sembramos compromiso, cosechamos unión. SNA. Cultivemos el futuro. Oiga, el mundo del vino, usted sabe, es un gran embajador de Chile en todas las mesas del mundo. Y la verdad que desde la pandemia ha tenido años un poco complicados, un poco difíciles, ¿eh? Y este año en particular, el 2023, la verdad que tuvo una caída en su exportación en torno al 20%, pero que sin duda esperan revertirlo. Hay algunos planes, y para conversar sobre ello tenemos aquí en estudio a don Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile. Alfonso, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. Bueno, Alfonso comentaba que desde la pandemia en realidad golpeó el mundo del vino. Sin embargo, ustedes, yo recuerdo, hicieron todo un cambio un poquito tal vez del modelo de negocio, y entraron en todo el tema de la venta a través de digital, a través de fondos de los canales digitales. Eso fue bien impactante. ¿Cómo sigue todo aquello, Alfonso? Efectivamente, la pandemia, sobre todo los inicios de la pandemia, el primer año y en parte el segundo, nos favoreció bastante comercialmente. Bueno, la gente, como sabemos, se tuvo que quedar encerrada, y el vino en ese caso salió favorecido. Pero, como tú comentaste, le habíamos pasado un año muy duro, y creemos que gran parte de esa caída se explica por las consecuencias que tuvo la pandemia bueno, no solamente en el tema vino, sino que en el tema comercio mundial, logístico, etcétera. O sea, el poder de compra en lo económico, Alfonso, cuando aquí hay un tema de capacidad de compra de los consumidores. No, yo creo que el consumo, bueno, todos sabemos, el vino es un producto de los más antiguos desde el punto de vista alcohol en el mundo. O sea, tenemos muchos años. Tenemos años, lógicamente, donde o ciclos donde ahí se produce moda y el consumo sube, otros ciclos que lógicamente creemos que estamos pasando ahora un ciclo más de baja, pero no, la pandemia en ese aspecto yo creo que no afectó para nada el consumo. Lo que sí nos trajo fue toda la irrupción logística, el tema de inventarios, el tema post-pandemia de aumentos de tasas de intereses que afectan lógicamente a los inventarios que las grandes empresas manejan. Ajá. Y eso nos pegó fuerte el año pasado, y que explica lógicamente esa caída que en los últimos 30 años no habíamos visto nunca. Alfonso, ¿y esto es exclusivo de la exportación, de la producción de vino chileno, o también los otros players importantes en el mundo también están con impacto en su comercialización? No, exactamente, por eso creemos que es algo global. Uno mira las cifras de exportación mundiales de todos los principales países. Hay que recordar que Chile hoy día es el cuarto exportador de vino del mundo. Y uno mira los 10 primeros países, que es el ranking que uno puede ver fácilmente, y todos presentan caídas, la gran mayoría en más de 2 dígitos. Yeah. Hay 2 que se salvan y que tienen menos, pero todos los grandes países, incluyendo nosotros que somos los cuartos, tuvimos caídas más de 2 dígitos. O sea, es un problema global
y que nosotros lo explicamos por básicamente 2 puntos. Un tema de inventario, que los grandes importadores, las grandes cadenas de supermercados están reduciendo su inventario por el costo financiero. Y lo otro, que como los años de pandemia, la parte logística, tuvimos retrasos hasta 3-4 meses versus tiempos normales. Hoy día volvimos a tiempos normales y lógicamente ahí ya se produce un relajo donde el importador, el supermercado, confía que le va a llegar el producto va comprando entonces mucho más a justo. A justo fondo del consumo. Alfonso, Chile ahí estaba explorando con mucha fuerza y con bastante éxito, por cierto, el mercado chino con los vinos. ¿Qué ha pasado a fondo con el mercado chino? ¿Sigue siendo un mercado muy relevante? ¿Ha seguido aumentando el consumo o se ha ido ralentizando el consumo en China? Como te decía, somos los 4º exportadores en el mundo, pero en China somos el país número 2. O sea, claramente eso muestra que Chile, como bien dices tú, por un trabajo mancomunado de toda la industria y cada una de las viñas en particular, tenemos una posición muy fuerte. Está Francia como primer importador y después viene Chile, y con un bastante diferencia con los que vienen para abajo. O sea, Francia, Chile, desde el punto de vista de los vinos importados, que concentran más del 50% del vino en China, son los grandes líderes. Y China se ha visto fuertemente afectada al último minuto, y por lo tanto, nosotros, al ser fuerte ahí, nos vimos muy fuertes. Esa gran parte de la caída la explica China. Mira. Tanto fue así que por muchos años, los últimos, me pierdo, pero al menos los últimos 5 años, China había sido el país número 1 de importación de vino chino, o sea, nuestro primer cliente, y el año pasado fue el segundo, y Brasil lo pasó. Brasil lo pasó. Ahora, eso es una cosa que yo creo que tenemos como gran fortaleza de industria. Uno ve la fotografía actual de la industria del vino chileno, digamos, miremos así más largo, 30 años. Vendíamos 30 años atrás más de un 80% del mercado local. O sea, todo lo que pasaba en Chile, crisis económica, disminución de consumo, la industria se veía muy afectada. Eso lo revertimos, y hoy día el 80% de lo que vendemos como industria lo exportamos, y solamente el 20% lo vendemos en Chile. Fíjate. Chile sigue siendo nuestro principal mercado individual, pero exportamos el 80%. Pero dentro de ese 80%, que eso creo yo una buena ventaja, el hecho de tener los huevos bien repartidos, tenemos muchos mercados. El año pasado se nos cayó China, pero Brasil pasó a ser número 1. Y estamos bien diversificados. Entonces, yo creo que es una gran ventaja como industria, que claro, estamos sufriendo las consecuencias, tú nombraste el número fuerte, pero tenemos bien distribuidos los huevos en varias canastas, por lo tanto nos da una posibilidad de reacción más rápida, mover producto de un mercado a otro, que hay otros productos que lo pueden hacer. Alfonso, estamos conversando con Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile. Alfonso, pero entonces hay una caída en la exportación, empieza la vendimia, ya está partiendo la vendimia. ¿Cómo parte este año 2024? Porque entonces de fondo también se genera un stock de vino embotellado o en las cubas que están ahí a la espera de poder comercializarse. ¿Cómo parte el mercado, fondo, y qué está ocurriendo con ese stock que está hoy día en nuestro país? Exacto. Acabamos de recibir hace un par de semanas el informe anual del SAIP, inventario, o sea, una foto del momento, el 31 de diciembre, y efectivamente, como dices tú, el récord histórico. Tenemos muchos millones, 1.500 millones de litros en bodega. Pero la parte positiva es que los primeros meses del año, enero, febrero y marzo, por lo que estamos proyectando, viene positivo. Enero, febrero ya tuvimos crecimiento de 2 dígitos, mira, qué más bueno, del 10%. Y venimos llegando, yo vengo llegando de ProWein, que es la feria hoy día más importante en el mundo de vino, que se desarrolló la semana pasada, y acaba de terminar ayer la feria más importante de China. Y estuve hablando con los importadores, y las perspectivas para ellos son bastante positivas. O sea, claramente creemos que el año pasado fue un año donde tomamos fondo, y este año estamos esperando un buen rebote. Partimos el año bien y esperamos que continúe. O sea, de alguna manera, fondo, el 2013, comillas, limpió ese sobrestock que producto de la logística estaba en los importadores, y entonces cuando hoy día los importadores empiezan nuevamente a pedir productos. ¿Eh? Así es. Yo creo que esa es, como dices tú, esa es el principal razón de rebote. O sea, se llegó a un nivel de inventario ya más adecuado a la realidad actual, financiera y de consumo, y hoy día debería venir un rebote, ya la gente empieza a pedir con mayor tranquilidad, y el año, como te decía, partimos con crecimiento más de un 10% en enero y febrero. Ahora, pero no podemos dejar de pensar, Alfonso, en los productores de uvas, fondo, que están justamente partiendo sus vendimias con
bastante incertidumbre en esta temporada particularmente. ¿Cómo zafar, cómo resolver la temporada esta actual, digamos? Exactamente. Ese para mí es el principal drama y la principal preocupación que tenemos que poner como industria. Yo soy agricultor, viñatero toda la vida. Llegamos a tener 130.000 hectáreas de viña hace 3 años atrás, récord histórico en Chile. Y hoy día estamos volviendo, el año pasado quedamos en 120, dicen las malas lenguas que podemos llegar a 110 y aún menos. A mí eso me produce una pena increíble. Yo creo que, como decía, somos los 4º exportadores, somos los 7º a nivel de producción. Yo quiero ver más viñas, más productores. Lamentablemente, todo disrupción que conversamos anteriormente de las ventas, de los inventarios, el último o el primer eslabón es el productor. Y estos tienen siempre coletazos que toman tiempo. Este año yo creo que, la realidad es que la situación es muy lamentable en cuanto al precio. Eso no va a cambiar. Ya la cosecha, usted sabe, la vendimia comenzó, los precios en la gran mayoría de los negocios ya están cerrados, o sea, debe quedar algún tipo de negocio todavía por cerrarse, pero ya los precios están cerrados, o sea, eso no va a cambiar. Es muy lamentable, pero yo creo que siendo positivo... Pero con una lucecita... Exactamente. Aquí lo importante es lo que tira el negocio, todos sabemos, son las ventas. Teniendo mejores ventas va a venir un repunte y por otro lado han habido arranques, por lo tanto también hay un equilibrio, debería haber un equilibrio entre oferta y demanda de uva. Alfonso, para ir cerrando y una visión hacia adelante. Fondo, se escucha mucho en las viñas que hablan de el concepto, yo no lo conocía, de premunizar los vinos, es decir, ir hacia vinos premium. En fondo, ahí está la tendencia, en fondo, más bien hacia vinos de altísima calidad. Eso también, en fondo, esto decana un poquito a los productores, que hay que pensar justamente en una producción orientada a vinos de altísima calidad. Claramente el negocio, mientras más vino caro vendamos, es mucho más rentable. Yo siempre, es bueno mirar los inicios. Yo partí vendiendo, más que vendiendo vino, yo exportaba botellas, corchos, cajas y etiquetas, porque en ese tiempo la caja de vino valía menos de $12 promedio, o sea, menos de $1 la botella. Mira. Hoy día estamos en 30, hemos subido. Claro, uno habla con los franceses y nos dice, no, si ustedes son unos niños, partieron hace 20 años, nosotros llevamos 300 años de historia en el vino. Y yo creo que Chile, a pesar de tratando de mirar el vaso, yo soy optimista por naturaleza, miro el vaso, hemos hecho un gran trabajo en eso, en ir poco a poco vendiendo vinos más caros. Yo siempre me acuerdo, así cosas divertidas, el año 94, en Bélgica vendí el primer contenedor de vino, entre comillas, top. Era un bodega familia en Durraga, precio promedio $60. Un contenedor. Llegué de vuelta a Chile y mi tío me decía, no, imposible que lo despachemos porque nos van a quitar los mejores vinos y no nos van a pagar. $60 en ese tiempo era una cosa ya récord absoluto. Hoy día tenemos viñas como Almaviva que exportan precio promedio caja $1.000. Sí. Tenemos viñas como Errázuriz, Monte y varios otros, bueno, Coilen a un tamaño más chico, que tenemos precio promedio $80. O sea, Chile ha hecho un trabajo muy fuerte. La Asociación de Vinos, que yo en este momento estoy con el honor de presidir, estamos enfocados en empujar esos vinos, no porque creemos que eso es lo que va a salvar la industria. O sea, venimos hablando del tema de los 100 pesos del kilo, vendiendo más botellas de vino caro no vamos a solucionar el problema del volumen. Yo creo que aquí lo importante es enfocarnos y empujar los vinos caros y de ahí eso que nos traiga el chorreo y vender el volumen que necesitamos vender. Fantástico. Don Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile, muchas gracias, Alfonso, por conversar de esta situación del vino, pero también la expectativa hacia adelante, fondo, y ver un poquito esa luz al final del túnel. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Juan Pablo, cuando quiera, aquí a su orden. Encantado. El programa, fíjese, Cultivos Tradicionales de INDAP pretende potenciar, avanzar, motivar, fondo, la siembra de cereales, de leguminosa, de papa, entre otros cultivos tradicionales en nuestro país. Y para eso, entonces, las autoridades se fueron a hierbas buenas para dar incentivos para que eso ocurra. Vamos a la nota. El Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP entregaron 126 millones de pesos en incentivos prediales en ítems de insumos y servicios a 63 usuarios del programa de cultivos sustentables del área de Linares dedicados a la producción de trigo, maíz y arroz. Estos recursos de asignación directa son parte de una inversión significativa de 6.787 millones destinados a incentivar la producción de insumos y servicios en la agricultura familiar a nivel nacional, beneficiando a 1.605
25 usuarios del programa repartidos entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. En la ceremonia efectuada en la localidad de Hierbas Buenas, en la región del Maule, se destacó que el objetivo del programa de cultivos tradicionales es fomentar la producción de productos como cereales, leguminosas y papas bajo condiciones de sustentabilidad agrícola, contribuyendo así a la seguridad alimentaria del país. El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, dijo que este programa no solo busca aumentar la producción de cultivos tradicionales, sino también promover su valor cultural y nutricional, reconociendo su importancia en la cocina chilena y en la alimentación mundial. Este es un programa nuevo de INDAP que cuenta con una asesoría técnica muy importante, también con financiamiento de incentivos a los servicios y también a los insumos y posteriormente a las inversiones. Son más de 3.200 millones de pesos que van a ir a este programa con más de 1.600 productores y productoras de distintas regiones del país. Y en este caso, acá en Hierbas Buenas entregamos incentivos a 66 productores por más de 120 millones de pesos para fortalecer el maíz, el trigo, el arroz, entre otros cultivos que son los alimentos base de nuestro país. Los incentivos se dividen en dos categorías principales, insumos y servicios. El incentivo de insumos cubre el 70% del costo bruto de los suministros productivos con un tope de 200.000 pesos por hectárea y hasta 5 hectáreas por usuario o usuaria. Por otro lado, el incentivo de servicios cofinancia prestaciones formales realizados por terceros, como por ejemplo maquinaria agrícola, cosechas, análisis de laboratorio, entre otros. Para este caso, también existe un tope de 200.000 pesos por hectárea y hasta 5 hectáreas por usuario. El programa incluye también una categoría de asesoría técnica que se encuentra en ejecución, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 1.086 millones de pesos con una asignación específica para la región del Maule, mientras que el ítem de inversiones se llevará a cabo más adelante, para lo cual el llamado a concurso se efectuará a partir de mayo según los calendarios de cada agencia de área. Se trata de un financiamiento adicional para proyectos con un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos, beneficiando a productores desde Valparaíso hasta la Araucanía. Las cifras históricas muestran una disminución preocupante en la superficie sembrada de cultivos anuales a nivel nacional. Es por ello que estas inversiones y programas son cruciales para revertir esta tendencia y fortalecer la agricultura nacional. Para más información sobre cómo acceder a estos incentivos y futuros llamados, los interesados pueden acercarse a su agencia de área correspondiente. Oiga, vamos a viajar a Europa ahora. Fíjese que en el año 2019 se empezó a discutir en el Parlamento Europeo el denominado Pacto Verde, que un poco a propósito del cambio climático, hacerse cargo de aquello, que significa desafíos, cambios, particularmente en el sector agrícola. Bueno, la verdad que ustedes habrán visto, ha habido una fuerte protesta de agricultores en distintos países de Europa. ¿Cómo impacta esto en nuestro país? ¿Qué significa? Bueno, lo vamos a conversar con una persona que sabe mucho de esta cosa. Don Carlos Fuchs, ex ministro de Agricultura, ex director general económico de la Cancillería y actualmente consultor internacional. Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por convidarme a conversar sobre un tema tan relevante para ahora y sobre todo para el futuro de nuestra agricultura. Así es. Carlos, muy brevemente, ¿qué es este Pacto Verde? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la discusión? El Pacto Verde, que ya está aprobado por el Parlamento Europeo, una definición ya tomada, busca que el año 2050 la Unión Europea sea completamente climáticamente neutral, así lo han definido. ¿Ya? Esto es más que carbono neutral. Y esto significa que todas las actividades productivas, desde luego incluyendo la agricultura, pero todas, la generación de energía, la movilidad pública y privada, la construcción de las ciudades, de las autopistas, etcétera, tiene como parámetro esta condición de neutralidad al año 2050. Y por tanto, en los distintos sectores productivos esto se organiza. En el caso de la agricultura hay un programa muy importante también definido y ya aprobado que se llama Farm to Fork. Podríamos traducirlo como del campo a la mesa, algo así, que tiene también varios desdoblamientos y que significa para el sector agrícola un conjunto de definiciones restrictivas desde el punto de vista ambiental, que es lo que están resintiendo los productores en Europa. Dentro de ello, dentro de este paraguas, Carlos, hay un concepto que han llamado la ley de restauración y que también significa varias, justamente restricciones de proporciones del campo a cultivar o no, una serie de fondos de normativas.
¿De qué son más? ¿De qué se trata? O sea, primero hay una definición que obliga a los productores a que el 25% de su superficie tiene que ser agricultura ecológica, con alguna definición alrededor de eso. Y que luego una proporción de su territorio, de su campo, tiene que estar dedicado a conservación, restauración y cuidado de la biodiversidad. Esto es mandatorio, no es voluntario. No, mandatorio. Con, por supuesto, como es en la Unión Europea, con compensaciones económicas. No es que sea completamente mandatorio sin ninguna compensación. Hay compensaciones económicas. Pero esto, y creo que ahí viene el tema para nosotros, la historia muestra que muchos de los parámetros y estándares que determina la Unión Europea para la propia Unión Europea finalmente terminan extendiéndose a otros campos, vinos y alcoholes, en una clarísima definición de cómo las definiciones de indicaciones geográficas y denominaciones de origen hoy día se usan en el mundo. En Chile tenemos un tema a propósito de que extendimos el reconocimiento de las denominaciones geográficas a los quesos, que ha tenido otras consecuencias que afectan a la fruticultura, etc. Entonces, ese es un primer campo. Muchos de estos estándares terminan siendo estándares más globales, no solo de la Unión Europea. Segundo, potencial problema es que los consumidores en Europa terminen discriminando a favor de los que cumplen con estos estándares y en contra de aquellos que no los tienen. Estamos conversando con Carlos Furche, ex ministro de Agricultura y actual consultor internacional. Carlos, entonces justamente a propósito de eso, ¿esto genera entonces un riesgo para la exportación de nuestros productos chilenos al mercado europeo o incluso bajo una ventaja competitiva respecto de otros proveedores? Como todas cosas en la vida, tiene luces y sombras. ¿Puede generar un riesgo? Sí. ¿Cuál era la queja principal de los agricultores que hemos visto en la televisión? Una, estas restricciones ambientales, pero la segunda era, oigan, me están obligando a competir con, y ponían ejemplo de manzanas chilenas, etcétera, con países que tienen restricciones mucho menores que las nuestras, y por tanto yo estoy en desventaja, porque mis costos son mayores. Entonces, otra vez, esto puede, en el futuro, no es para mañana, pero el tiempo corre rápido, ¿puede significar una amenaza para nuestras exportaciones? Puede significar. Pero también puede significar una oportunidad, porque efectivamente también la historia muestra que Chile, en nuestra región, es el país que más rápido se adapta y cumple los estándares ambientales, los estándares sanitarios, los estándares de inocuidad, de trazabilidad, etc. En eso hemos sido pioneros en las últimas décadas y por tanto también esperaría que la definición de nuevos estándares nos permita a nosotros adaptarnos rápido y generar alguna ventaja competitiva respecto a nuestros competidores. O sea, la verdad que hemos dicho, Carlos, de fondo, que somos productores, comillas, relativamente chicos, pero muy de especialidad, sí, a fondo, sí, con mucha preocupación en estos temas. Ahora, esto obliga, primero, a hacerle un seguimiento estrecho a la evolución de estas cosas allá. Tener una suerte de inteligencia regulatoria. Y en segundo lugar, como siempre, a un trabajo muy estrecho de políticas públicas y de coordinación con el sector privado para anticiparnos a los escenarios que vienen, que pueden ser difíciles en muchas dimensiones. Carlos, pero en tu mirada, quiero volver a Europa. Se ha extremado un poquito el argumento, no sé, vamos para allá. Se ha extremado un poquito el argumento porque también está el tema de la soberanía alimentaria, a fondo, y los europeos, vaya que han sufrido esas cuestiones, a fondo, de hambre, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera esto puede impactar a la producción cuando leemos de repente ley de restauración que, oiga, no, ¿sabe qué más? Te lo voy a obligar a que me cuenten las mariposas que hay ahí en su campo y no pueden disminuir, o sea, ¿se ha extremado un poquito el argumento? Son varias dimensiones, porque este programa mandatorio del Farm to Fork parece bien inocente. En nuestra terminología lo definiríamos como circuitos cortos. ¿Ya? Vamos a reducir la cadena y vamos a llegar rápidamente al consumidor. Esa es la versión inocente. Está perfecto, pero es la versión media naif, media inocente, porque lo que puede estar detrás es algo que en el mundo se conversa y discute, que es lo que se llama el free ensuring. Esto es, le compro a aquellos que son más cercanos, que tienen menor impacto en la huella de carbono, en el transporte. Y ojo, ahí también tenemos un problema porque somos un mercado muy distante. Entonces,
cuidado con eso. Y también, yo diría, cuidado con la idea de que esto es solo en la Unión Europea, de que el tema de la soberanía alimentaria es bueno que lo tocas. Si uno lee los diarios, la verdad es que es muy inquietante lo que ocurre. Europa, que tiene elecciones de Parlamento Europeo en 3 meses más, el tema central del debate hoy día es seguridad. Pero seguridad no en los términos nuestros de la delincuencia, no, es seguridad por la eventualidad de que en los próximos 4 o 5 años haya una guerra. Se amplifique la guerra. Se amplifique la guerra, que hoy día es Rusia-Ucrania, se amplifique la OTAN con Rusia. Y eso, sin duda, si ese escenario continúa avanzando y no sé, y si llega a ser una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Cuando todo el mundo dice vamos a tener guerra, finalmente tenemos guerra. Eso puede tener un impacto sobre temas tan sensibles como soberanía alimentaria. Entonces, también aquí hay un área que tenemos que debatir sin cortapisas ideológicas, mirando efectivamente nuestro interés de mediano y largo plazo. Y yo también creo que es un tema que hay que mirar. Yo he sido crítico de las nociones de seguridad alimentaria, entendidas pura y simplemente como aumentemos la producción local y dejemos el resto. Pero aquí hay un tema que hay que debatir, porque estamos en un mundo en que lo que domina es la incertidumbre y el riesgo. Entonces, también nosotros no podemos pensar que estaremos ajenos. Todo lo que ocurre en algún lugar del mundo afecta a nuestro país. Los agricultores europeos en la protesta, a lo mejor uno podría decir, bueno, están extremando el argumento también, pero dicen, esto es el fin de la agricultura en Europa, porque de alguna manera, en fondo, nos están llevando y exigiendo, y quién nos paga esta locura, fondo, que están planteando. ¿Cómo poder compatibilizar una cosa con la otra, Carlos? Bueno, ahora me vengo a Chile también, regreso de Europa. Bien. Si uno mira la agricultura chilena, y que ha tenido un desarrollo exitoso, creo que necesariamente tiene que imaginar y definir una agenda renovada, no para abandonar lo que hemos hecho, pero para enriquecerlo y complementarlo. Y creo que el tema principal para nosotros es adaptación al cambio climático y producción sustentable. O sea, muchas de las cosas que hoy día se debaten en la Unión Europea, conservación ambiental, conservación de la biodiversidad, son válidas para nosotros. Y creo que también... ¿Estamos lentos todavía, Carlos, a tu juicio? Yo, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí. Creo que nosotros hemos sido exitosos, pero nada nos garantiza que en las próximas 2 o 3 décadas nos va a seguir yendo igual de bien haciendo lo mismo. Yo más bien tendería a creer lo contrario. Creo que necesitamos renovar nuestra agenda de políticas públicas y de coordinación pública-privada para los próximos 10, 15, 20 años. Esto entonces, al final, tú decías, Carlos, se va instalando en todos los mercados, porque he escuchado a nuestros amigos argentinos, brasileños, dicen, estos europeos están locos y me pretenden exigirse estas cuestiones que son totalmente deschavetadas. Me voy a China, me voy al Asia y me olvido de los europeos. ¿Es posible eso, fondo, que de alguna manera haya como mercados paralelos, fondo, que no tengan este nivel de exigencia desde el punto de vista medioambiental, etcétera? Es dudoso. Siempre es posible, pero siempre es posible encontrar algún mercado en que esto no sea una definición taxativa. Pero a mí, que me ha tocado durante tanto tiempo ver las negociaciones internacionales y participar en ellas, claro, hace 30 años atrás, cuando los europeos nos decían que querían extender las denominaciones de origen de sus vinos a los quesos y a los embutidos, nosotros decíamos, están locos. Cuando planteaban sus estándares de bienestar animal, nosotros decíamos, están exagerando. Hoy día son estándares globales. Entonces, la Unión Europea probablemente extrema, porque son pioneros en esto, un tipo de camino, pero esto puede seguir expandiéndose, porque al final, esto no es porque estén locos en Europa, es porque ven que la amenaza del cambio climático es de tal envergadura que es necesario tomar decisiones ya que sean muy radicales. Bueno, y la amenaza del cambio climático es global. Yo no podría descartar que Estados Unidos, Japón, Corea y algunos otros países de la región asiática, e incluso China, empiezan a adoptar medidas de combate al cambio climático, porque si no vamos a estar en un cuadro muy complejo, y la agricultura en particular.
Interesante, interesante fondo la visión. Don Carlos Furches, ministro de Agricultura, exdirector general económico de la Cancillería y actualmente consultor internacional. Muchas gracias, Carlos, por esta visión justamente de las tendencias y cómo también entonces Chile nos hacemos cargo y puede ser una oportunidad más que una amenaza. Efectivamente, muchas gracias y creo que miremoslo como oportunidad, pero para tener la oportunidad hay cosas que hacer, no basta solo observar. Sin duda. Vamos al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que en el periodo enero y febrero de 2024 el volumen de exportaciones de frutas aumentó un 5,8%? Interesante dato. Vamos a ver una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Una muy buena iniciativa de empresas CMPC. Porque usted sabe, la capacitación es algo muy importante para la mejora continua y para también la incorporación de nuevas y mejores prácticas en la agricultura, en particular en la agricultura, por supuesto. Y la verdad es que se ha desarrollado una nueva plataforma que permite hacerlo, mire, de manera híbrida, digital, presencial, con distintas alternativas justamente para ir claramente a esa mejor capacitación. Para entrar en detalle y conocer de qué se trata, vamos a tomar contacto con don Javier Latorre, que está aquí presente en el estudio, director general de Conecta Educación Chile y director ejecutivo de Agrarian Fruit Academy. Javier, mucho gusto de estar aquí con nosotros. Hola Juan Pablo, muchas gracias, muy buenos días. Y don Carlos Tapia, que está a través del Zoom, cofundador y director académico de Agrarian Fruit Academy. Hola Carlos, qué gusto saludarte. Hola Juan Pablo, buen día, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a Javier también. Encantado. Javier, ¿qué es esta Agrarian Fruit Academy? A ver, Agrarian, como dice su nombre, Fruit Academy, es una institución que provee de formación al sector frutícola, una alianza entre Smart Cherry, uno de los principales medios de difusión técnica del cerezo, y Conecta Educación, que es una empresa con la que ya hemos estado comentando acá, nos dedicamos a formar profesionales en distintas industrias y con esto queremos ir y profundizar en la industria frutícola donde ya llevamos un par de años. Estupendo. Carlos, ¿qué es lo nuevo, qué es lo innovador de esta plataforma educativa? Mira, como decía Javier, nosotros en Smart Cherry ya llevamos casi 4 años generando información de altísima calidad y hemos tenido un ascenso importante en la evolución y el consumo de esta información. Y llega el momento en que de alguna u otra forma nos encontramos con Javier para hacer un proyecto distinto con un foco académico, con un foco educativo más que con un foco de la capacitación, que para nosotros hay una diferencia en la definición de capacitación con educación. Y esta plataforma, por así llamarla, tiene un componente más personalizado en el cual para nosotros es fundamental tener primero una base técnica súper sólida, en el caso propio nuestro, nuestra expertise en el cultivo del cerezo, las bases van a ser muy desde la fisiología pura y de la técnica para entender y para desarrollar algunas interrogantes o responder algunas respuestas del rubro de algunos aspectos que más nos mantienen inquietos, pero con el foco educativo y con una presencialidad importante tanto en sala como en terreno y obviamente apoyándonos hoy día de la tecnología con todo lo que es sesiones online. Pero es, como tú decías inicialmente, algo híbrido, pero que tiene un componente presencial y de terreno que lo hace, para mi gusto, muy importante en este tipo de instancias. Qué interesante, Carlos, esto de entender un poquito también lo que está detrás, la fisiología que hay detrás de los eventos que ocurren en la fruticultura, por qué ocurren las cosas. Esto es muy importante, ir a la profundidad. ¿Por qué armar una plataforma para esto, Javier? A ver, nosotros tenemos un sentido de propósito muy fuerte. Creemos firmemente que la educación y la formación, como comentaba Carlos, es un motor de desarrollo de todas las industrias y particularmente la fruticultura es un sector muy importante en el país, es de clase mundial y lo que nos dimos cuenta en el último tiempo es que es una industria donde las personas están muy preocupadas por aprender, muy preocupadas por indagar sobre nuevas cosas y hay una oferta educativa la mejora continua, escasa, muy escasa. Entonces, ¿por qué?
los avances, lo que tú decías, los avances tecnológicos, las mejoras productivas, las distintas soluciones, van a una velocidad enorme. Entonces, independiente que hayamos aprendido algo hace un tiempo atrás, el proceso de actualización permanente incide e impacta de manera importante en la rentabilidad y en la productividad de los campos. Entonces, ahí nos unimos con Smart Cherry y desarrollamos esta plataforma, esta oferta educativa, que es altamente especializada, Carlos lo decía, con una preocupación especial por agregar valor, que la gente efectivamente se forme, más que se capacite. Sin duda que se van a capacitar, pero se van a formar y van a crecer, impactando positivamente su industria. Ese es un poco el sentido de por qué lo hacemos y la oportunidad que vemos para que la industria tenga una oferta educativa de educación continua de altísima calidad. Excelente. Carlos, ¿cuándo es el primer curso? ¿De qué se trata? ¿Y quiénes están llamados a inscribirse en ese primer curso? Mira, el primer curso lo vamos a desarrollar directamente nosotros como Avium, dirigiendo yo como director técnico de Avium S.p.A., que es nuestra empresa de asesoría, investigación y desarrollo del cultivo del cerezo, que de alguna forma es parte importante de Smart Cherry, y se va a desarrollar durante el mes de abril, durante la segunda quincena de abril, 23 y 30 de abril, y vamos a desarrollar con un objetivo súper específico: entender la base fisiológica y técnica, teórica y técnica, del estado de predormancia y dormancia en el cultivo del cerezo. Mira, así de específico. Críticos, Así es. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los manejos culturales que nosotros podemos hacer en el campo? ¿O cuáles son las estrategias que tenemos que usar para los distintos escenarios que podríamos tener en esta etapa muy, muy importante del cultivo de la cereza? Y para eso, lo comentábamos internamente con Javier y con el equipo, necesitamos presencialidad, necesitamos mirarnos las caras, necesitamos ir a terreno, necesitamos tocar los árboles y mirar, porque para las situaciones tan específicas o para los objetivos tan específicos como el que queremos desarrollar en esta primera sesión, y así las sesiones que vienen en el futuro de otras especies, la base es esa. Perfecto, clarísimo. Javier, ¿hay alianzas con algunas universidades para esta plataforma? A ver, nosotros tenemos, y Agrarian tiene por defecto entonces alianzas con universidades, con centros de investigación. Tenemos una alianza muy interesante para otros temas como post cosecha con el IRTA, que es el Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de Cataluña, que es responsable de algunas mejoras genéticas como la manzana tutti, adaptada para cambio climático. En síntesis, Juan Pablo, no solo las alianzas, son los académicos que nos van a acompañar. Tú ya escuchabas a Carlos, con bases científicas sólidas, con una metodología académica desarrollada. O sea, de verdad creemos que esta puede ser la futura academia que forme a muchas cientos de profesionales del mundo de la fruticultura y, por qué no, también del agro, que terminen impactando positivamente en la productividad y que mantenga este liderazgo que en muchos sectores, como es el caso de la cereza, tiene Chile. Y por otro lado también, Carlos, con los pies muy en la tierra, o sea, toda esa oportunidad de estar en el terreno, como tú decías, de tocar los árboles, de observar en el terreno propiamente tal, es muy importante, muy relevante. También es parte de la oferta de valor, ¿eh? Absolutamente, y un poco colgando por lo que dice Javier, es seguir educando, porque finalmente los alumnos de Agrarian Fruit Academy probablemente van a ser todos profesionales del agro ya formados en sus pregrados o eventualmente en sus posgrados en las distintas escuelas que ellos han podido pasar. Esto es de alguna forma esta educación continua que va de la mano de la tecnología, que va de la mano de las actualizaciones, por lo tanto va a ser un complemento a su base teórica y a su base práctica súper importante, no tan solo en el cultivo de la cereza, que es nuestra área puntual, sino que en el desarrollo de otras especies frutícolas que también hoy día necesitan de más atención, de más estudio y de más actualización. Buenísimo, buenísimo. Javier, por último, ¿quiénes estén interesados? 23 de abril. ¿Dónde y cómo se inscriben? Hay mucha más información de las alianzas, los otros programas que vienen. Vamos a abordar, por ejemplo, temas como sostenibilidad. Nos vamos ahí más directamente a la gestión. www.agrarian.cl, la cuenta de Instagram, la cuenta
de LinkedIn también, con Agrarian Fruit Academy, la pueden ver. Esos son los puntos de contacto y van a encontrar muchísima información. Y algo importante que no quiero dejar pasar y que lo dijo Carlos y que lo hemos comentado respecto a estos diplomados que nosotros hacemos en España, y que a todo esto aprovecho de contarte, ya estamos full. Vamos llenos ahora en mayo a España. ¿Te acuerdas que una alumna decía que no solo se aprende de los profesores, no solo se aprende mirando, sino que también se aprende mucho de los grupos que forman y conforman estos cursos? Por supuesto. Que es un poco lo que planteaba Carlos, en el sentido que van a aprender de la experiencia que todos ellos tienen. Buenísimo. Don Javier Latorre, director ejecutivo de Agrarian Fruit Academy, y Carlos Tapia, cofundador y director académico de Fruit Academy, muchísimas gracias, felicitaciones por esta tremenda iniciativa, esta buena noticia para el mundo frutícola, y que les vaya muy recontra bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes, devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierras fértiles es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos, bajando la fertilización salina y dotación de agua, hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpabio, que estimulan la microbiología del suelo, aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficientes en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos en el email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy. Vamos ahora sí a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Tendencia de mercado en el mercado mayorista de Nueva York. ¿Dónde estará escondido buscando picar la fruta del señor Veloso? Vamos con él. Juan Pablo y amigos de Agenda Agrícola, gusto de saludarlos. Hoy día para hablar de un tema distinto, un tema que de contingencia, y es hablar sobre las nuevas medidas de seguridad que está implementando el mercado de Nueva York. ¿Esto por qué? La contingencia y el tema seguridad se ha tomado la agenda en todos lados y sabemos que es un tema que está de preocupación para muchas personas y nosotros como mercado no podemos estar ajenos a eso. Para tal efecto te quiero mostrar un poco las medidas que el mercado comenzará a adoptar desde el 1 de abril. Partiendo por el empadronamiento de todas las personas que trabajan en el mercado, podemos ver aquí la instalación en las puertas 14, puerta 11, puerta alfa 1, puerta 2 de accesos peatonales exclusivos con lector biométrico, detector de metales y torniquetes. Acceso que va a ser único y exclusivamente para peatones con su cédula de identidad chilena para poder ingresar acá al mercado Nueva York. Como te decía, medidas que se van a empezar a implementar desde el 1 de abril y que son importantes para que ya las personas que ven el programa, que son usuarios del mercado Nueva York, vayan considerando si van a venir acá al mercado, y dar también la tranquilidad y la seguridad de que se está trabajando para dar más seguridad, valga la redundancia, a todos los usuarios del mercado. No solamente eso, sino que fíjate el folleto que tengo acá. Este folleto que te indica este número estrella, que es 4270, es un número en donde cualquier persona que vea cualquier tipo de eventualidad o ilícito que sea que dentro del mercado puede llamar a este teléfono, al asterisco 4270, para poder avisar a nuestra guardia y actuar de forma inmediata frente a esta eventualidad. Así que, como te ves, con Pablo, estamos tomando medidas, se están tomando medidas importantes acá en el mercado de Nueva York, y el llamado es a la tranquilidad, obviamente, y a todos los usuarios de saber que sepan de que el mercado seguirá, la seguridad siendo un valor importante para todos nosotros. Así que desde acá, desde la puerta 14, que da al sector de la rural, me despido, Juan Pablo, hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia de mercado. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Notable, no picó ninguna fruta, pero la verdad es que nos trajo una tranquilidad. Siempre el mercado mayorista de Nueva York innovando, en este caso respecto a la seguridad para las personas que van allá a comprar esas frutas y verduras maravillosas. Bien Veloso, muy buena. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SNA, el futuro se cultiva.
Muy bien, amigos, muchas gracias por estar ahí como cada fin de semana. Programa interesante, variado, donde vimos mercados, donde vimos productos, donde vimos políticas públicas internacionales y también capacitación. Bueno, esa es Agenda Agrícola. Muchas gracias por estar ahí. Cuídense. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola en TV+ y en la red Archie.